Mi novia dijo, siempre lo extrañaré, debes aceptarlo. Después se fue a visitar a su exnovio al hospital, abandonando nuestra cena de aniversario. Cuando volvió, ya tenía sus maletas en la puerta. Mi nombre es Bruno, tengo 29 años, y hasta hace poco estaba en una relación de 3 años con Olivia, de 27. Conocí a Olivia en una etapa bastante tranquila de mi vida. Yo ya tenía un trabajo fijo en una oficina, con horarios bastante estructurados. No era un empleo que me apasionara, pero me daba estabilidad. Podía pagar mis gastos, ahorrar un poco y mantener una rutina ordenada. Ella, en cambio, tenía un estilo de vida más flexible. Vendía arreglos florales por Facebook. A veces le iba bien, a veces no tanto. Sus ingresos eran variables, por decirlo de forma amable. Desde el inicio hubo una diferencia económica evidente, pero nunca lo vi como un problema. Yo tenía la ventaja de vivir en una casa que mi padre me había prestado. No pagaba renta, lo cual me permitía cubrir la mayoría de los gastos sin sentir una carga excesiva. Cuando Olivia se mudó conmigo, la dinámica se volvió bastante clara, yo me encargaba prácticamente de todo, y ella contribuía de manera ocasional. Principalmente pagando el internet o comprando cosas pequeñas para la casa. No era algo que me molestara en ese momento. Lo interpretaba como una etapa. Pensaba que eventualmente ella estabilizaría su negocio o encontraría algo más fijo. Además, había algo en Olivia que me hacía sentir que valía la pena el esfuerzo. Era cariñosa, sabía ser atenta cuando quería, y en los momentos buenos, realmente parecía comprometida con la relación. Sin embargo, había un elemento que siempre estuvo presente, aunque de forma muy tenue, su exnovio, Santiago. Cuando comenzamos a salir, Olivia mencionó su relación pasada como algo ya superado. Me dijo que habían estado juntos 2 años y que había sido una relación complicada. No entró en demasiados detalles al principio, pero con el tiempo fui entendiendo mejor el panorama. Santiago era, según sus propias palabras, un desastre. Infiel, manipulador, con cambios de humor constantes. Olivia me contó que durante esa relación había perdonado múltiples infidelidades. No una o dos, sino varias. También insinuó que él tenía una forma de hacerla sentir culpable por todo, incluso cuando era evidente que él estaba en falta. Yo escuchaba todo eso con cierta incredulidad, pero también con la sensación de que ella había aprendido de esa experiencia. Era fácil asumir que después de algo así, una persona no volvería a mirar atrás. Y durante mucho tiempo, eso pareció cierto. En los 3 años que estuvimos juntos, Santiago prácticamente no apareció en nuestras conversaciones. Solo al principio, en esas pláticas donde uno comparte el pasado para que el otro entienda de dónde viene. Después de eso, silencio total. No había mensajes, no había menciones, no había nada que indicara que él seguía siendo relevante en su vida. O al menos, eso era lo que yo creía. Nuestra relación avanzó de manera bastante lineal. Nos acostumbramos a vivir juntos, a compartir espacios, a dividirnos las tareas domésticas de forma más o menos equilibrada. Había discusiones, como en cualquier relación, pero nada que pareciera fuera de lo normal. Los fines de semana solíamos salir a comer o simplemente quedarnos en casa viendo algo. Olivia tenía un carácter cambiante a veces, pero no era algo que yo considerara alarmante. Pensaba que era parte de su personalidad. Si soy completamente honesto, había señales que probablemente ignoré. Por ejemplo, su tendencia a evitar conversaciones profundas sobre el futuro. Cada vez que yo mencionaba planes a largo plazo, como ahorrar para comprar algo juntos o hacer algún cambio importante, ella desviaba el tema o respondía de forma ambigua. En ese momento lo interpretaba como falta de claridad, no como falta de compromiso. También estaba el hecho de que nunca hablaba de cerrar completamente su pasado. No lo mencionaba, pero tampoco lo negaba. Era como si simplemente lo hubiera guardado en un cajón sin realmente resolverlo. Pero uno tiende a acomodar las piezas para que encajen con la narrativa que quiere creer. Y yo quería creer que todo estaba bien. El tercer aniversario llegó sin demasiada planificación. Ninguno de los dos era especialmente fanático de las celebraciones exageradas, pero decidimos hacer algo sencillo, una cena en un restaurante tranquilo.
Recuerdo ese día con demasiada claridad. Olivia estaba de buen humor. Se arregló más de lo habitual, lo cual me pareció un buen detalle. Yo hice una reservación en un lugar que sabíamos que le gustaba. Nada lujoso, pero agradable. Era uno de esos sitios donde puedes conversar sin tener que elevar la voz, con iluminación tenue y música suave de fondo. Durante la cena, todo parecía normal. Hablamos de cosas cotidianas. Su trabajo, el mío, algunas anécdotas recientes. Nos reímos varias veces. Incluso hubo momentos en los que pensé que estábamos en uno de nuestros mejores puntos. Esa sensación de estabilidad, de rutina compartida, de estar cómodos el uno con el otro. La comida llegó y seguimos conversando. No había tensión, no había silencios incómodos. Si alguien hubiera observado desde afuera, habría pensado que éramos una pareja completamente funcional. Y entonces, su teléfono sonó. No fue nada dramático en sí mismo. Solo una llamada. Pero la forma en que Olivia reaccionó cambió completamente el ambiente. Miró la pantalla y, en cuestión de segundos, su expresión se transformó. Se puso pálida. No de una forma exagerada, pero lo suficiente como para que yo lo notara de inmediato. Contestó sin decir mucho, apenas un hola, y escuchó en silencio. Yo podía ver cómo su postura cambiaba. Su espalda se tensó, su mirada se perdió en algún punto fijo, como si estuviera procesando algo que no esperaba. No dijo casi nada durante la llamada. Solo asentía y respondía con monosílabos. Después de unos segundos que se sintieron más largos de lo normal, se levantó de la mesa. Tengo que salir un momento, dijo, sin mirarme directamente. No esperó mi respuesta. Salió del restaurante casi de inmediato. La forma en que lo hizo no era normal. No era una llamada cualquiera. Había urgencia en su movimiento, en su tono, en todo. Me quedé sentado unos segundos, tratando de entender qué acababa de pasar. Al principio pensé que podía ser algo relacionado con su familia. Tal vez un problema, una emergencia. Pero algo no encajaba. No me había dado ninguna explicación, ni siquiera una mínima. Esperé unos minutos, pero la incomodidad empezó a crecer. Finalmente, me levanté y fui hacia la salida. La encontré cerca de la puerta, con el teléfono aún en la mano, claramente alterada. Tenía los ojos húmedos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella dudó unos segundos antes de responder. Y esa duda fue lo que encendió todas las alarmas en mi cabeza. Es Santiago, dijo finalmente. El nombre cayó como algo completamente fuera de lugar. No porque no supiera quién era, sino porque hacía años que no lo escuchaba salir de su boca. ¿Qué pasa con él?, pregunté, intentando mantener la calma. Olivia respiró hondo, como si estuviera preparándose para decir algo que sabía que no me iba a gustar. Tuvo un accidente, respondió. Está en el hospital. Hubo un silencio incómodo entre los dos. Podía notar cómo su ansiedad iba en aumento. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba mirarme directamente. Está estable, añadió rápidamente, pero, quiero ir a verlo. Esa última frase cambió completamente la situación. No era solo información. Era una decisión. La miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Quieres ir a verlo?, repetí, asegurándome de haber escuchado bien. Ella asintió. Y entonces, comenzó a llorar. No era un llanto contenido. Era evidente que la noticia le había afectado de una forma mucho más profunda de lo que yo habría esperado. En ese momento, todo lo que creía saber sobre nuestra relación empezó a tambalearse. Porque una cosa es enterarte de que el ex de tu pareja tuvo un accidente. Y otra muy distinta es verla reaccionar como si aún fuera alguien central en su vida. Bruno, dijo entre lágrimas. Yo, necesito ir. Ahí fue cuando entendí que esto no iba a ser una simple conversación. Y que, probablemente, estaba a punto de escuchar algo que no iba a poder ignorar.
La vi, esperando alguna reacción de mi parte, como si todavía existiera la posibilidad de que yo aceptara aquello sin cuestionarlo. Como si lo que estaba pidiendo fuera razonable. Siempre lo extrañaré, debes aceptarlo, dijo finalmente. No hubo pausa. No hubo intento de suavizarlo. No hubo explicación adicional. Solo esa frase. Y luego se fue. Literalmente se dio la vuelta y salió corriendo, sin mirar atrás, dejando la conversación incompleta, dejando la cena a medias. Dejándome a mí parado en la entrada del restaurante sin entender en qué momento todo se había desviado tanto. Me quedé inmóvil unos segundos. No por indecisión, sino porque mi mente estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era una discusión normal. No era un desacuerdo cualquiera. Era una declaración directa de algo que, en teoría, ya debería haber quedado atrás hacía años. Regresé a la mesa lentamente. La comida seguía ahí, intacta. Las bebidas, a medio terminar. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Me senté y observé el lugar durante unos segundos. Las otras mesas seguían con sus conversaciones, sus risas, sus rutinas. Nadie parecía haber notado nada. Saqué la cartera, llamé al mesero y pedí la cuenta. No tenía sentido quedarse más tiempo ahí. Mientras esperaba, revisé mi teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada que indicara que Olivia estuviera reconsiderando lo que acababa de hacer. La cuenta llegó. Pagué sin revisar demasiado el monto. Dejé el dinero sobre la mesa y me levanté. El trayecto al estacionamiento fue automático. Subí al coche y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, sin encender el motor. No estaba pensando en algo específico, pero había una sensación constante de incomodidad, como si algo dentro de mí estuviera intentando acomodar una realidad que no encajaba. Finalmente encendí el coche y comencé a manejar hacia la casa. El camino, que normalmente era rutinario, esa noche se sintió más largo. No porque hubiera tráfico o algún inconveniente, sino porque cada minuto parecía dar espacio a más preguntas. ¿Cómo era posible que después de 3 años, ese tipo siguiera teniendo ese nivel de importancia? ¿Por qué nunca lo vi venir? ¿Y en qué punto exactamente yo había pasado a segundo plano? Cuando llegué a la casa, todo estaba en silencio. Entré, dejé las llaves en su lugar habitual y me senté en el sofá. El lugar se sentía extraño. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la percepción ya no era la misma. Miré alrededor y noté detalles que antes no cuestionaba. Sus cosas en la sala, algunos objetos personales en la mesa, pequeñas señales de que compartíamos ese espacio. Todo eso, de repente, empezó a sentirse fuera de lugar. Pasaron unos minutos antes de que el teléfono sonara. Era ella. Observé la pantalla durante unos segundos antes de contestar. No porque estuviera dudando si hacerlo o no, sino porque necesitaba prepararme para lo que fuera que iba a decir. Deslicé el dedo y acerqué el teléfono al oído. Amor, comenzó ella. Solo quería pedirte disculpas. Su tono era más calmado que en el restaurante, pero aún había algo de tensión en su voz. No respondí. Sé que no fue lo mejor que pude hacer, continuó, pero créeme que te lo compensaré. Hubo una pequeña pausa. Simplemente, una mujer no puede mandar a su corazón. Esa frase se quedó flotando en el silencio. No había mucho que agregar después de algo así. Era una justificación disfrazada de inevitabilidad, como si sus decisiones no fueran realmente decisiones, sino consecuencias de algo que no podía controlar. Seguí sin decir nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque cualquier respuesta en ese momento parecía inútil. Ella continuó. Y también te hablaba para decirte que me quedaré esta noche con Santiago. Otra pausa. Él está bien, pero solo quiero asegurarme de que no le falte nada. Afortunadamente fue un golpe leve, solo tuvo una fractura de brazo, pero quiero cuidarlo, espero lo entiendas. El silencio del otro lado de la línea se hizo más pesado. Te amo, adiós. La llamada terminó. Y durante todo ese tiempo, yo no dije una sola palabra.
Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos más, escuchando el tono que indica que la llamada ha finalizado, como si eso confirmara que lo que acababa de pasar era real. Después dejé el teléfono sobre la mesa. No hubo explosión emocional. No hubo enojo inmediato. Fue algo más frío. Más claro. Me levanté del sofá y fui directo a la habitación. Abrí el closet y me quedé mirando sus cosas. Ropa, zapatos, algunas cajas con objetos personales. Todo perfectamente acomodado, como si formara parte de una vida que ya no tenía sentido en ese lugar. Tomé una maleta. No lo hice con prisa, pero tampoco con duda. Simplemente empecé a guardar sus cosas. Primero la ropa más visible, luego lo demás. No estaba organizando, no estaba doblando con cuidado. Solo estaba trasladando todo de un lugar a otro, de forma práctica. Cada objeto que metía en la maleta parecía confirmar lo mismo, esto ya no era una relación funcional. No después de lo que acababa de pasar. No después de lo que ella había dicho. No después de la decisión que había tomado sin siquiera considerar el impacto real. El proceso tomó más tiempo del que esperaba. No porque fuera complicado, sino porque había más cosas de las que parecía. 3 años compartiendo espacio dejan huella, incluso en los detalles más pequeños. Cuando terminé, cerré la maleta y la dejé cerca de la puerta principal. No como un gesto impulsivo, sino como una decisión clara. Apagué las luces de la habitación y regresé a la sala. Esa noche no dormí en la cama. No tenía sentido. Me acomodé en el sofá, con una cobija ligera, y cerré los ojos. El cansancio estaba ahí, pero no era suficiente para desconectar completamente. Había momentos en los que mi mente regresaba a la escena del restaurante, a sus palabras, a la llamada. A la forma en que todo había cambiado en cuestión de minutos. Eventualmente me quedé dormido, pero no fue un descanso real. Desperté a las 7 de la mañana. No por alarma, sino por costumbre. Me levanté lentamente, como cualquier otro día, pero con una sensación diferente en el ambiente. Más silencio, más claridad. Fui a la cocina. Preparé café. El proceso fue automático, encender la cafetera, esperar, servir. Luego preparé algo sencillo para desayunar. No tenía mucha hambre, pero necesitaba hacer algo que me mantuviera en movimiento. Me senté en la mesa. Tomé un sorbo de café y miré hacia la puerta. La maleta seguía ahí. No había arrepentimiento. No había duda. Solo una especie de calma incómoda, como cuando tomas una decisión difícil pero lógica. A las 8 en punto, tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue algo más controlado, como si quien estaba del otro lado no supiera exactamente qué esperar. Sabía que era ella. No necesitaba confirmarlo. Me quedé sentado unos segundos más, sin levantarme de inmediato. El sonido volvió a repetirse. Entonces dejé la taza sobre la mesa y me puse de pie. Caminé hacia la puerta con la misma calma con la que había hecho todo desde la noche anterior. Y ahí terminó la espera. Abrí la puerta. Olivia estaba ahí, todavía con la misma ropa del día anterior. Su aspecto reflejaba cansancio. No extremo, pero sí lo suficiente como para notar que no había dormido bien. Tenía el cabello ligeramente desordenado y los ojos hinchados, como si hubiera llorado en algún momento durante la noche. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Entonces su mirada bajó. Y vio la maleta. No necesitó preguntar. Su expresión cambió de inmediato, como si todo encajara en su cabeza al mismo tiempo. No, murmuró primero, casi en automático. Luego negó con la cabeza. No, amor, no. Entró un paso, sin que yo me moviera para impedirlo, pero tampoco para recibirla. Sí, respondí. No levanté la voz. No fue una respuesta emocional. Fue directa. Eso pareció afectarle más que cualquier grito. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque claramente ya lo sabía. ¿Por qué hiciste esto? Porque lo que hiciste anoche no es algo menor, respondí. Y lo que dijiste tampoco.
Ella soltó una risa breve, cargada de incredulidad. ¿En serio? ¿Por eso? Dijo. ¿Vas a reaccionar así por eso? La forma en que lo minimizó fue lo que terminó de confirmar que estábamos en dos realidades completamente distintas. Te fuiste en nuestro aniversario para ir a ver a tu ex, dije. Dijiste que siempre lo vas a extrañar. Y luego me llamaste para decirme que ibas a quedarte con él toda la noche. Hice una pausa breve. Sí, por eso. Su expresión se endureció. Eres increíble, respondió. De verdad que sí. Cruzó los brazos, como si ahora ella estuviera evaluándome a mí. ¿Sabes qué eres? Continuó. Inmaduro. No respondí. Eres un inmaduro y un insensible, añadió, elevando un poco la voz. No puedes entender algo tan básico como esto. ¿Algo básico? Repetí. Sí, dijo. No puedes soportar que tu novia tenga sentimientos. Que quiera a alguien más. Eso es todo. Masculinidad frágil. Esa palabra quedó en el aire como si fuera un argumento definitivo. La miré unos segundos antes de responder. No, dije finalmente. Lo que no puedo soportar es que mi novia siga amando a su ex después de 3 años. Se tensó. No entiendes nada, replicó. No, Olivia, continué. Lo que no tiene sentido es que defiendas eso como si fuera normal. Estamos hablando de alguien que te fue infiel múltiples veces. Tú misma me lo contaste. Eso no tiene nada que ver. Interrumpió. Tiene todo que ver, respondí. Porque no solo lo sigues recordando, sino que reaccionas como si todavía fuera tu prioridad. Ella negó con la cabeza, frustrada. No sabes lo que estás diciendo, dijo. Las emociones no funcionan así. Las decisiones sí, respondí. Ese comentario pareció afectarle más que los anteriores. Su postura cambió. Ya no estaba a la defensiva con seguridad, sino con una mezcla de enojo y algo más cercano a la desesperación. No tengo a dónde ir, dijo de pronto. El cambio de tono fue evidente. Eso no es mi problema, respondí. Claro que sí lo es, replicó. Llevamos 3 años juntos. Lo justo sería que tú te fueras. No pude evitar soltar una risa breve. No porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de la lógica. ¿Que yo me vaya? Repetí. Sí, dijo. Es lo mínimo. Negué con la cabeza. Esta casa es de mi padre, respondí. Yo vivo aquí porque él me la prestó. Hice una pausa. No es para mantener a alguien que claramente no respeta la relación. Mi tono seguía siendo controlado, pero la tensión ya era evidente. Ella me miró con enojo. Eres un idiota, dijo. Y tú estás actuando como si nada de esto fuera grave, respondí. Su respiración se aceleró. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No sabes lo que estás haciendo, dijo. Sí lo sé, respondí. Estoy poniendo un límite. Eso pareció romper algo en ella. No puedes terminar una relación de 3 años así de fácil. Gritó. No fue fácil, respondí. Fue lógico. Esa palabra la hizo reaccionar de inmediato. Lógico. Repitió. ¿Eso es lo que es para ti? ¿3 años se resumen en lógica? Cuando pasan cosas como las de ayer, sí, respondí. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Luego su expresión cambió completamente. Ya no era solo enojo. Era rabia. Te odio, dijo, casi escupiendo las palabras. No respondí. Se giró hacia la maleta. ¿De verdad hiciste esto? Dijo, más para sí misma que para mí. La tomó por el asa. Por un segundo pensé que simplemente se la llevaría. Pero no. Se dirigió hacia la ventana. Olivia, alcancé a decir, sin terminar la frase. Pero ya era tarde. Abrió la ventana con fuerza y lanzó la maleta hacia afuera. El impacto se escuchó de inmediato.
La maleta se abrió al golpear el suelo, esparciendo su contenido por la calle. Ropa, objetos personales, todo quedó disperso. El silencio dentro de la casa contrastaba con el caos afuera. Ella se quedó unos segundos mirando por la ventana, respirando con dificultad. Luego se giró hacia mí. ¿Ves lo que hiciste?, dijo, señalando hacia afuera. No respondí. No había nada que agregar. Negó con la cabeza y salió corriendo. Abrí la puerta unos segundos después. La vi en la calle, recogiendo sus cosas entre lágrimas. Su movimiento era desordenado, desesperado. Algunas personas pasaban y miraban la escena, pero nadie intervenía. «Te odio», gritó, sin dejar de recoger sus cosas. No me acerqué. «¿Cómo pudiste hacer esto?», continuó. «¿Cómo pudiste terminar una relación de 3 años así?». No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque ya no importaba. Ella seguía llorando, recogiendo lo que podía, intentando meter todo de nuevo en la maleta dañada. «Eres un insensible», gritó. Nunca te importé. Las palabras ya no tenían el mismo peso. Eran parte de la descarga emocional, no de una conversación real. Finalmente, logró juntar la mayoría de sus cosas. Cerró la maleta como pudo. Se levantó. Me miró una última vez. «Te odio», repitió, esta vez con menos fuerza. Luego se dio la vuelta. Y se fue. Me quedé en la puerta, observando cómo se alejaba. No hubo intento de detenerla. No hubo arrepentimiento inmediato. Solo una sensación clara de que algo había terminado exactamente en el punto en el que tenía que terminar. Regresé dentro de la casa y cerré la puerta. El silencio volvió. Pero esta vez, ya no era incómodo.